Tiene el uso de la palabra la ponente Joana Moreira. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, señor presidente de la Asamblea Nacional, estimados compañeros. Pero sobre todo un saludo muy sentido desde el fondo de mi corazón a todas esas niñas, jóvenes y mujeres valientes que viven una realidad devastadora que muchos no entendemos y que el día de hoy siguen atentamente la actuación de este Parlamento, con el único deseo de poder contar con una ley que sea justa y que sea reparadora. Desde que iniciamos la construcción del presente proyecto de ley, se han inventado un sinnúmero de argumentos falsos, especialmente relacionados con temas como temporalidad, requisitos y objeción de conciencia. Lo único que hemos buscado es promover los derechos de las niñas y mujeres para que puedan elegir, pero sobre todo encaminados a cuidar y protegerlas, porque lastimosamente llevan años sufriendo, siendo víctimas continuas de violación y llevando a términos embarazos forzados. Como Estado les hemos fallado, no las hemos cuidado, no las hemos protegido y aún así las hemos obligado de niñas a convertirse en madres de embarazos que ellas no desearon y darles a elegir entre ser madre de forma forzada o terminar en la cárcel o en la clandestinidad realizándose un procedimiento. Es por esto que me siento orgullosa de poder presentar ante ustedes un proyecto de ley en el que se ha escuchado a todas las partes, a todas las posturas y construido en democracia una norma que es clara, que está basada en criterios y sustentos científicos, apartados de cualquier dogma religiosa y aportados desde la ciencia médica, recogiendo criterios técnicos con el único fin de poder brindar una herramienta segura y completa a la sociedad. La Comisión de Justicia ha trabajado de forma eficiente, clara y transparente, con un compromiso con aquellas niñas, jóvenes y mujeres víctimas de violación, y que no se puede decir absolutamente nada contrario a eso. Cada uno de nosotros y quienes hemos firmado en este informe de mayoría conocemos la realidad y lo hemos ajustado a las distintas realidades de nuestro país. Y que quiere decir lo contrario, lastimosamente no está del lado de las víctimas de violencia. Este proyecto de ley no va en contra de la vida como se ha pretendido decir y como se nos quiere hacer creer. Por el contrario, es un proyecto de ley que apuesta por la libertad, la justicia y sobre todo una vida digna para la víctima de violación. Diferentes pronunciamientos dentro del sistema interamericano de derechos humanos indican que la imposición de una maternidad impuesta por violación es prácticamente una tortura. Con el afán de realizar proselitismo político y ganar atención mediática, se ha posicionado en varios medios que la temporalidad establecida en esta ley permitirá acabar con una vida. Eso es falso. Según la propia Organización Mundial de la Salud, en su guía técnica y política para sistemas de salud, para poder realizar abortos sin riesgo, tanto para la mujer como para el feto o embrión que se encuentran en el vientre materno, los abortos terapéuticos y bajo medicamentos tienen una eficacia de casi el 100% si estos son realizados en el periodo de tiempo comprendido entre la semana 1 hasta la semana 22. Incluso en Ecuador existe la guía de práctica médica utilizada por el Ministerio de Salud Pública para la interrupción del embarazo. Guía médica aplicada a nivel nacional aún antes del pronunciamiento de la Corte Constitucional y construcción del presente proyecto de ley. La misma no establece límites o plazos. Además, plantea como recomendación general al personal de salud que el proceso de interrupción
del embarazo debe ser desarrollado con un límite de 22 semanas. Bajo este método establecido por el médico tratante, en virtud del desarrollo producido en el vientre materno por parte del feto, considerando que éste no habría superado los 360 mg de peso. Es decir, bajo este concepto científico, no habría desarrollado los sistemas principales para su supervivencia natural, ya que estos sistemas principales siguen ausentes o incompletos, de forma que no se estaría acabando con una vida como se pretende de forma errónea mencionar y hacer creer a la ciudadanía. Muchos han establecido que hay partos de 22 semanas, pero a todos estos argumentos quisiera preguntarles, médicamente todos estos partos han sobrevivido con independencia, sin la intervención de una UCI. ¿Han podido completar el proceso fisiológico necesario para adecuarse al medio sin necesidad de una termocuna? La respuesta es no, ya que las cifras médicas entregadas a la comisión, el 100% de los nacidos vivos antes de las semanas 26 necesitan de seguimiento y estabilización médica, debido a que la viabilidad fetal es considerada como incompleta y no óptima, representando una incapacidad de permanencia con vida gracias a sus limitantes neurológicos, físicas y motoras. Argumentos que con sustento científico se consideraron a la hora de fijar una temporalidad acorde a las necesidades y exigencias de la realidad ecuatoriana, pero sin desapegarse de las sugerencias médicas expuestas y como se han establecido en el informe de minoría, informe en el cual jamás se justifica y mucho menos sustenta los criterios utilizados para el planteamiento de sus plazos y la diferenciación de los medios. Compañeros y compañeras, la temporalidad no debe ser fijada desde un criterio personal de lo que a mí me gustaría o de lo que yo creo que conviene. Debe fijarse desde una realidad ecuatoriana, desde la realidad del sistema de salud pública, desde las distintas realidades que tenemos en nuestro país, tomando en cuenta la ruralidad, las mujeres, niñas y adolescentes que son víctimas de violación dentro de su círculo familiar, aquellas que no han tenido la oportunidad de contar con educación, de aquellas que son rescatadas, de aquellas que viven en lugares alejados. Desde esa perspectiva y con base a lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, ese debe ser el criterio con el cual debe construirse un proyecto de ley. Según datos del INEC, 7 niñas menores de 14 años diariamente se convierten en madres en Ecuador, siendo un altísimo porcentaje, pues si multiplicamos los 7 por los 365 días del año, tenemos un total de 2.555 niñas violadas actualmente que dan a luz en nuestro país. Y por estas niñas se ha considerado una diferenciación de plazos sin que esto sea considerado como discriminatorio, sino más bien se ha considerado como discriminatorio, sino más bien en análisis de las necesidades de un grupo de atención prioritario. Por favor, no debe existir un plazo menor a 22 semanas para las niñas y adolescentes. Ellas desconocen su cuerpo, no saben que están embarazadas. La realidad en la que viven es muy diferente a la de las demás mujeres, más aún aquellas niñas de la ruralidad, de escasos recursos, que viven violaciones sistemáticas dentro de su círculo familiar. Recuerden algo, la tasa de mortalidad más alta de abortos se registra en las niñas. No creo que nadie en este pleno pretenda que continúen muriendo niñas y adolescentes únicamente por convicciones personales o religiosas. Y sobre esto, la argentina Mariana Romero señaló: no duden que una ley que va a permitir que niñas, adolescentes y mujeres puedan acceder al aborto por violación sin límite de edad gestacional
sin enfrentar obstáculos, va a disminuir la mortalidad materna, va a hacer que las mujeres puedan acceder a los servicios de salud. Definitivamente este es un tema sensible, existe multiplicidad de criterios, pero debemos llegar a un consenso fuera de nuestras convicciones personales, analizando los criterios médicos que nos conciernen para poder resolver esta problemática. Y qué mejor que tomar como ejemplo otras legislaciones que ya han decidido al respecto. El pueblo ecuatoriano tiene que saber que los países donde el plazo para poder interrumpir el embarazo es de 12 y 14 semanas, estos plazos únicamente se aplican para acceder a un aborto libre y sin causal. Es decir, cuando no existe violación de por medio, cuando una mujer libremente ha decidido interrumpir su embarazo porque no desea ser madre. Por ejemplo, Argentina, Colombia, México, Bolivia, Panamá, entre otras naciones, no contemplan plazos máximos para poder interrumpir el embarazo producto de violación. Hemos sido cuidadosos de plasmar un balance justo de derechos, bajo la experticia médica, estándares internacionales y legislación comparada, fijando responsablemente una temporalidad de 20 y 22 semanas, consecuentemente a la realidad que se vive en nuestro país. Respecto, disculpen compañeros que estoy con síntomas de COVID y por eso no. Respecto a la objeción de conciencia. Este instrumento va a permitir a los médicos poder ejercer su profesión y vocación con la mayor seguridad posible, garantizando sus derechos a plenitud, y la objeción de conciencia no es la excepción. Jamás hemos concebido la objeción de conciencia como un privilegio, sino como un verdadero derecho, pues el mismo tiene jerarquía constitucional, pero la misma Constitución del Ecuador, en su artículo 62, numeral 12, proclama que este derecho no podrá menoscabar otros derechos. Hay que tener claro que este proyecto de ley debe ir apegado a normas constitucionales y supranacionales, por lo que como concepto jurídico general, el derecho de objeción de conciencia a favor de los médicos es un derecho personal e individual, referente a los procesos que de forma voluntaria se puede realizar. Por lo tanto, y bajo una percepción, dicho derecho se regula con un solo limitante, y es que no podrá alegarse objeción de conciencia única y exclusivamente cuando la vida de la víctima esté en serio peligro, debido a la emergencia del caso. En este proyecto de ley, la objeción de conciencia genera seguridad jurídica a los médicos y reconoce su derecho personal de forma completa. Se les otorga, como en ningún otro cuerpo normativo, la facultad de poder decidir sobre los procesos que llevarán a cabo, con el único requisito de que su objeción de conciencia sea previa y sea dado en lo público como en lo privado. La objeción de conciencia institucional es una figura prácticamente inexistente en el mundo del derecho, al ser un sistema de privación de derechos inconcebible, que además atenta a la esencia misma de la objeción de conciencia al vulnerar derechos personales y de libre autodeterminación, ya que se intenta dar la facultad a centros médicos, a servicios de salud, la capacidad de ser objetores, produciendo una violación al acceso oportuno a los servicios de salud que promueve nuestra Constitución. La experta Agustina Ramón refiere que en 170 países la objeción de conciencia es reconocida como un derecho individual del profesional de la salud.
El 93% de los estados lo reconoce y viene de la mano de de límites y deberes de las normas. La objeción de conciencia institucional casi no existe en el mundo. Apenas el 5% de países aceptan esta categoría. Otra de las preguntas más comunes que se realiza el pueblo ecuatoriano es que sí quedará el delito de violación en la impunidad. Como he venido despejando algunas de las preocupaciones y argumentos erróneos que se han manifestado en torno a este proyecto de ley, no quiero continuar sin poder desvirtuar quizás uno de los mitos más grandes alrededor, y es que supuestamente pretendemos que el violador quede impune y que no exista ninguna investigación porque no existe denuncia de la víctima. Esto es totalmente falso, pues todo delito de acción penal pública debe ser investigado inmediatamente por la Fiscalía, incluso sin la necesidad de una denuncia. De conformidad del artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, sin embargo, hemos planteado y establecido una solución oportuna y eficiente para que la Fiscalía conozca a la brevedad posible cada caso de violación contra personas para que cada caso de violación contra personas que quedaron embarazadas producto del mismo. En este proyecto de ley se prevé la configuración de una noticia del delito a través de un formulario único que será construido por el Ministerio de Salud Pública y Fiscalía General del Estado, mediante una tarea interinstitucional, mismo que contendrá la solicitud para poder acceder a interrumpir de forma voluntaria el embarazo. Datos generales que permitan a la Fiscalía General del Estado conocer los elementos esenciales para que se pueda investigar el delito, constituyéndose así en una poderosa noticia de crímenes que será la base de la investigación penal que obligatoriamente deberá iniciar Fiscalía en el ámbito de sus competencias. Esto significa que no se permitirá la impunidad del violador y que la Fiscalía, sí, deberá investigar el delito, recordando que la denuncia no es el único elemento mediante el cual se puede dar a conocer un hecho punible. Simplemente que a través del presente formulario único no se evita la revictimización y miedo que esto puede generar en la víctima de violación. Incluso logramos que la víctima no esté narrando repetitivamente el hecho delictivo cometido en su contra, protegiéndola de una revictimización secundaria e incluso terciaria. Por lo tanto, compañeros, en este informe, mayoría sí se exige una denuncia, pero esta denuncia no recae el peso en la víctima, sino que trabajando de forma coordinada entre las instituciones, tanto Fiscalía como Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía va a tener conocimiento de este delito y va a tener que investigarlo. La impunidad o no de estos delitos no depende de la víctima y no tenemos que hacerle creer lo contrario. La responsabilidad de que estos delitos sean sancionados, sean investigados y que el violador se encuentre en la cárcel es la Fiscalía General del Estado y de sus funcionarios. Son ellos los que deben investigar y deben justamente lograr que estos hechos tan atroces no queden en impunidad. Por lo tanto, será obligación del centro de salud en el plazo máximo de 48 horas remitir a la Fiscalía toda la información necesaria para poder iniciar las investigaciones por el delito de violación y que se juzgue
con todo el rigor de la ley al agresor. Imponer requisitos a una víctima de violación es crear barreras innecesarias para poder evitar que acceda a interrumpir su embarazo y así poder liberarse de la tortura que vive día tras día. Quienes son abogados o quienes han estado acompañando a víctimas de violencia sexual saben que actualmente el sistema de justicia de nuestro país es revictimizante. Hay escasez de fiscales, de fiscalías, no existe ni siquiera la infraestructura necesaria para poder hacer una verdadera introducción a la víctima. Tenemos oficinas compartidas en el que la víctima tiene que contar su historia junto a 2 o 3 víctimas más que también la están contando. Claro que hay que fortalecer el sistema de justicia, pero hasta eso, las leyes tienen que ser acorde a las realidades. No podemos aquí venir y mentirnos y pretender que la justicia en nuestro país está en óptimas condiciones. Nos encontramos ante un proyecto de ley histórico para el país, donde se han plasmado aportes que no solo aterrizan y solucionan necesidades que sufren a diario nuestras niñas y mujeres, sino que además plantea una forma de abordar un tema tan complejo con ideas propositivas en beneficio de víctimas de violación, no de cualquier víctima, y también de quienes buscamos dejar un país más justo y menos discriminatorio. Un aporte sumamente necesario que se desarrolló en el proyecto de ley tiene que ver con la obligatoriedad de crear casas de acogimiento para las víctimas de violencia que quedaron embarazadas. Esas casas de acogimiento son una vital importancia para poder evitar que sigan cometiendo violaciones y además se constituyen en centros de acogida reactivos, al que pueden acudir niñas, adolescentes y mujeres. El objetivo principal radica en garantizar que las víctimas puedan salir de un ambiente lleno de violencia sexual al que están sometidas, ya que resultaría negligente por parte de nosotros no pensar en el proceso previo y posterior a la interrupción del embarazo. Pues sin la existencia de estas casas de acogimiento, estaríamos obligando a esa víctima a regresar al lugar donde fue y seguirá siendo violada. Consecuentemente, con la creación de estas casas, la víctima podrá ser acogida en las mismas mientras se puedan esclarecer los hechos que derivaron en su embarazo producto de una violación. Con ayuda de profesionales en salud, psicología y trabajo social. Aquí encontrarán un acompañamiento integral y complejo, buscando prevenir futuras violaciones y sobre todo poder erradicar en la medida de lo posible las secuelas que producen estos procedimientos en las mujeres, niñas y adolescentes, de forma que se garantizará el acompañamiento con personal psicológico capacitado, la manutención de estas víctimas con herramientas que les den independencia emocional y socioeconómica. Además, que obtengan herramientas que les permitan nunca más ser víctimas de estos delitos. Recientemente, el Pleno de la Asamblea Nacional recibió en Comisión General a varios expertos en la materia. A decir de Jimena Casas, investigadora regional de mujeres, el Comité de Derechos ha establecido que los estados no deben crear barreras nuevas y eliminar todo tipo de obstáculos para acceder a una interrupción del embarazo seguro. Marta Rondón supo explicar que el aborto no causa daño a la salud mental. El síndrome post-aborto no se incluye en la lista de los diagnósticos mentales para llevar un embarazo no deseado, producto de violación. Esto sí genera un daño a la salud mental. Cuando ejercía mi profesión como abogada, tuve que ser testigo de una niña de 13 años que fue violada y tenía a su hijo de 6 meses, a quien, según sus propias palabras, quería matar. Y de las valoraciones psicológicas y psiquiátricas que se le practicaron, ella tenía constantes ideas suicidas. Solo les pido a ustedes, señores y señoras asambleístas, que reflexionen
en base a los criterios científicos y técnicos esbozados. No permitamos que sigan muriendo niñas, adolescentes y mujeres en lugares clandestinos, que más que clínicas son camales, donde van a morir porque como Estado, como Asamblea Nacional, les estamos dando la espalda. Está en nuestras manos poder cambiar esta penosa realidad. Dejemos de lado nuestras posiciones personales y políticas y de cualquier otro índole que tengamos y demostremos al Ecuador que como Asamblea Nacional nos hemos unido en un solo puño para poder entregar una ley que garantice, que sea justa, que sea reparadora, que garantice el derecho de las víctimas de violación a decidir sobre su cuerpo. Entreguemos al país entero una ley que sea justa, que sea reparadora, que conozca la diversidad de nuestro país. No permitamos tener una ley elitista, una ley que solamente ve para aquellos que han tenido privilegios, para aquellas que sí conocen sus cuerpos, para aquellas que sí han recibido educación sexual, planificación familiar, aquellas que tienen la posibilidad de ir a una farmacia a comprarse una pastilla o una prueba de embarazo, aquellas que sí reconocen los síntomas de un embarazo. Pensemos en aquellas niñas de 9, 10 años que tienen desnutrición, que tienen o que viven en pobreza, extrema pobreza, aquellas que a la semana 6 o 12, como se pretende, no van a darse cuenta que están embarazadas. Y eso lo único que va a permitir es que ellas tengan que seguir siendo forzadas a ser madres. Compañeros y compañeras, no hay diferencia, no hay riesgo superior desde la semana 1 hasta la semana 22 en realizarse un aborto. No lo dice Johanna Moreira, no lo dice el informe mayoría, no lo dicen los miembros de la Comisión de Justicia. Lo establece la Organización Mundial de Salud. Y aquí, si se va a dar un criterio a través de intervenciones de los compañeros, que sean criterios científicos, que no sean cuestiones que yo he escuchado o que yo he leído en Google. Aquí tenemos que basarnos en lo que establece el máximo organismo de salud, que es la Organización Mundial de Salud, y que incluso en nuestro país se han estado realizando las interrupciones del embarazo a través de una guía práctica en la que no existe plazos ni requisitos, pero el criterio médico-científico y la Organización Mundial de Salud se ha puesto un límite de que existe 100% posibilidad de que no haya viabilidad del feto y de que no existe riesgo para la madre. Pensemos y recordemos cuando estábamos en campaña y hacíamos trabajo de territorio, cuando íbamos a las zonas de la ruralidad, cuando compartíamos con aquellos que viven en pobreza, extrema pobreza. Recordemos esas diferencias socioeconómicas y démonos cuenta que a través de esas distintas realidades es la única forma de poder crear esta ley, que en la práctica sea efectiva. Y no dejemos que los compañeros que quieren hacer que quieren hacer una ley, que en la práctica lo que logre es forzar embarazos y no darles el derecho a elegir. Muchas gracias, compañeros y compañeras asambleístas. Muchas gracias, Presidenta.